María José, muy bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a partir hablando de tu nuevo libro, en que cuentas la historia de las sufragistas, ¿no? Una mirada a las sufragistas chilenas y la lucha que tuvieron porque todas las chilenas pudiéramos votar, ¿no? Sí. Una lucha que es bastante reciente y que quiero partir preguntándote por el hoy. En un momento en Chile parecía que había muchos avances, ¿no? Estaba la paridad, que era como ya puesta como un piso, ¿no? Y ya hoy día de paridad no se habla, se ve que en las encuestas la causa feminista ha ido bajando en adhesión, aunque no ha disminuido a niveles muy bajos, desde luego, pero parece que los vientos soplan en otra dirección. ¿Cómo estás analizando el hoy, justamente desde la perspectiva histórica de lo que les tocó a las sufragistas vivir? Yo te diría que en la historia del movimiento feminista ha sido común un avance importante, sustantivo, y luego un retroceso o un silencio o una opacidad. Por eso se habla de las olas feministas, la ola que rompe y se repliega. Y de hecho, cuando hablamos del voto femenino, pasó exactamente eso. O sea, hubo un gran movimiento que empieza a fin del siglo XIX, que avanza, logra el voto, y luego se repliega un poco porque se dan cuenta de que no todas las mujeres estaban interesadas en votar. Y para eso fue necesario, ¿cierto?, un cambio cultural que se va a dar ya con fuerza en los 60, que va a hacer que la mayor cantidad de mujeres se interese por sus derechos. Claro, la segunda ola feminista, como se llama, ¿no? Lo que hoy día estamos viendo tiene algo de eso, pero yo creo que es más grave. Y es más grave porque luego de muchos avances en lo que podríamos hablar de la cuarta ola feminista, avance en torno a las denuncias, el Me Too, la cultura de la violación, ¿verdad? Hay un repliegue que tiene que ver, uno, con la desconfianza en la democracia, que tiene que ver con mujeres que dicen, oye, salimos a marchar, pero las cosas no cambian, entonces me voy a mi casa. Tiene que ver con las redes sociales, cómo el activismo digital le está ganando a la calle y no tiene, o no ha tenido aún, los mismos resultados que la calle. Y también yo creo que tiene que ver con una especie de capitalización del feminismo. ¿En qué sentido? En que después de la cuarta ola feminista, el mercado empezó a venderte feminismo. Te empezó a vender el futuro feminista en una polera que probablemente lo hacían mujeres en Bangladesh, en pésimas condiciones de vida. Te vendió todas estas películas en versión mujeres, ¿verdad? Ocean Eleven, que los cazafantasmas. Pero eso como que transformó de alguna manera o nos atontó a todas para terminar siendo consumidoras de feminismo y no activistas. Y eso también tiene que ver con que esta ola feminista no tenía lo suficientemente claro cuál era el futuro que había que plantear. Claro, ¿no? que venía después de, claro, el futuro en particular, feminista, claro, después del movimiento Me Too, ¿no? Que claro, venía después, en que se veía que ya había como una gran mayoría, una opinión pública muy, digamos, adhiriendo a la idea de que la violencia contra las mujeres era un tema, el acoso sexual. Así es. Y ahora estamos en esta situación en la cual tampoco significa, si uno ve los estudios, por ejemplo, el último que hizo Cristóbal Rovira con Ipsos, ¿no? Que el antifeminismo tampoco es masivo en Chile, ¿no? O sea, tampoco es verdad que se haya ido hacia el otro péndulo. Pero estamos en esta situación de hoy en que cada vez hablar más de los derechos de las mujeres es más complicado. De hecho, el gobierno presentó esta semana su proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas y ha recibido críticas de todos lados, y una crítica que recibe permanentemente es decir, no es el momento, no es prioritario, no tienen los votos, es un saludo a la bandera. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que los derechos de las mujeres nunca han tenido, digamos, el momento adecuado. Yo creo que esos derechos se han arrancado con uña y diente. Pero el problema que tiene el gobierno es que los votos para un aborto legal no están en ninguna de las cámaras, digamos. Yo creo que ese es el problema. Y otro problema tiene que ver con, yo te diría, cierta rendición del gobierno a hablar
temas más allá del feminismo, temas, por ejemplo, de diversidad sexual. Sí, eso te iba a preguntar como directora ejecutiva de la Fundación Iguales, ¿cómo ha sido el vínculo con el gobierno? Pensando sobre todo que había mucha expectativa, evidentemente por ser el primer gobierno feminista, un gobierno que además digamos, el apoyo a las diversidades sexuales era parte de su programa, de su ethos, podríamos decir. Y también porque el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Piñera, tuvo dos hitos muy importantes para las diversidades sexuales, como son el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. O sea, dejaron la vara bastante alta, pese a que a lo mejor no se esperaba de un gobierno de centro-derecha como fue el del presidente Piñera. Sí, y eso es lo curioso, porque efectivamente el programa del presidente Gabriel Boric, yo te diría que el programa más ambicioso respecto a los derechos de la diversidad sexual en múltiples aspectos, ¿verdad? Desde la discriminación, que es lo más conocido, pero también respecto a el acceso a vivienda, a salud, etc., acceso a derechos básicos. Sin embargo, es el gobierno que menos ha avanzado desde Ricardo Lagos, ¿no? O sea, volvimos al 2000 y algo. Y eso tiene que ver con uno de los grandes errores del gobierno, que fue esperar el supuesto apruebo, que nunca pasó, para hacer los cambios. Del primer proceso constitucional. Así es. Yo creo que si las leyes que están pendientes, como la reforma a la ley antidiscriminación, por ejemplo, se hubiera tramitado el primer año, se hubiera aprobado. Esperaron mucho. Y otro problema que tienen, obviamente, es la minoría en ambas cámaras. Pero un tercer elemento es que yo creo que estos temas para el gobierno ya no son prioridad, porque la prioridad la pusieron en seguridad, ¿verdad? En los temas que tuvieron, ¿no? Que tuvieron que construir, porque no eran temas propios de Apruebo Dignidad. Y ahí empezó una relación tensa con el gobierno, de colaboración por supuesto, pero tensa, porque no han puesto prioridad en temas relevantes como son la discriminación, temas como el bullying en los colegios para niños de la diversidad sexual, que para mí y para la Fundación Iguales son temas de calidad de vida y también son temas de seguridad. Claro, ahora la agenda de seguridad y crecimiento económico se impuso como una realidad, ¿no? Como es la principal preocupación de las y los chilenos, ha entrado el crimen organizado, hay un desempleo que es complejo, o sea, también ha sido un criterio de realidad, digamos. Pero quienes siempre han hablado de seguridad han sido las mujeres y las diversidades sexuales, porque en su historia ha tenido que ver con la dificultad, el peligro de caminar por la calle, y yo creo que las leyes que hoy están paradas en el Congreso sí tienen que ver con la seguridad, porque tiene que ver con cómo el Estado da herramientas para que las personas puedan actuar ante un hecho de violencia, un ataque, etcétera, etcétera, y lo mismo en los colegios. O sea, el bullying, los efectos del bullying sí son temas de seguridad en las escuelas. María José, tú dices, hemos retrocedido al gobierno de Ricardo Lagos, digamos, a esa época en términos de los derechos de las diversidades. En términos de la agenda. Lo que se ha avanzado un gobierno. Lo que se ha avanzado en un gobierno. Sí. Me imagino que desde la Fundación igual han tenido diálogo con el gobierno, ¿no? Porque, como decías tú, es parte de lo que se esperaba también de este gobierno, con un sello muy particular en esta materia. ¿Cómo ha sido ese diálogo? Ya que veo que están decepcionados de lo que ha pasado en este gobierno. Estamos decepcionados, hemos tenido diálogos provechosos y muy fructíferos, principalmente con el Ministerio de Justicia, particularmente con la subsecretaria de Derechos Humanos. Hemos trabajado bastante en hacer una buena reforma a la ley antidiscriminación, idear también lo que necesitamos, que un Estado que prevenga la discriminación, no solo la castigue, y discriminación, digamos, no solo para la diversidad sexual, para los adultos mayores, etcétera, para las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Y eso ha sido bien fructífero. También hemos conversado bastante con el Ministerio de Educación para ver el tema de la convivencia escolar, del bullying con el colegio, y con MinSal también hemos tenido que conversar respecto, por ejemplo, a los programas de acompañamiento para personas trans. Sí,
Y si bien la Fundación ha sido sumamente colaborativa, efectivamente estamos decepcionados por el nulo avance, por así decirlo. Y vamos a hablar del programa PAIC, ¿no? De acompañamiento a los niños y niñas trans. Pero antes quiero que volvamos a este momento que hay ahora como de repliegue o de retroceso, o no sé, como quiera llamarse, de los avances tanto del feminismo como de las diversidades sexuales. ¿Qué responsabilidad hay desde el progresismo de que esto ocurra, al menos en Chile? Porque para muchos analistas o expertos, etcétera, dicen que bueno, las personas, después especialmente del primer proceso constitucional, en que todos estos derechos o toda esta mirada del mundo estaba muy, digamos, muy representada en la convención, las personas rechazaron eso y también entonces rechazaron como todo lo que venía ahí, ¿no? Venía como que se hubiera pasado varios pueblos en esa materia. ¿Hay ahí una autocrítica que hacer? Yo creo que desde el mundo del progresismo o el mundo liberal más de izquierda, por así decirlo, o evidentemente progresista, yo creo que hubo una autocrítica importante respecto a cómo construir, digamos, este mundo donde quepamos todo, pero que no sea amenazante para nadie. ¿Y a qué me refiero? Cuando estábamos hablando de que el feminismo no pensó en un futuro, a mí me parece que cuando hablábamos de las funas, del Me Too, también había que hacerse cargo de cuál era el lugar de los hombres. O cuando las feministas decían, bueno, los hombres se tienen que deconstruir. ¿A qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo ¿O que qué se significa espera? eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que se espera? ¿Nos van a dar o no tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Etcétera. Y yo creo que eso generó mucha reactividad. Y eso ha generado, digamos, en cierto grupo de la población, que yo creo que tampoco es tanto, cierta cautela con el mundo del feminismo, del mundo de la diversidad, porque dicen, chuta, no sé bien qué decir. Entonces ahí yo creo que es fundamental para ir retomando también e ir haciendo sentido común es la pedagogía. Es bueno, esto es lo que pasa, esto es el feminismo también, esto es lo que se espera en igualdad, esto es una negociación también, pero yo creo, y lo he dicho en otras entrevistas, que es fundamental que los hombres jóvenes sean feministas, porque si no va a ser imposible cambiar la sociedad. Y en ese sentido la palabra aliado, que muchas veces es causa de burla, yo creo que es fundamental para construir un mundo donde hombres, mujeres, personas no binarias también, etcétera, podamos convivir en armonía y podamos, digamos, tener la misma igualdad, las mismas oportunidades, sin que nadie empiece la carrera 500 metros más atrás. Claro, es muy importante el punto que hace. Una cosa es educar, persuadir, y otra cosa es funar. Por supuesto, ahí hay una claro. lección, ¿no? Sí, total. O sea, para mí la cultura de la funa es totalmente, digamos, fascista. La justicia por la propia mano, que ha sido muy común en Latinoamérica, sobre todo cuando el Estado en ciertos países todavía no se instalaba, fue una cultura, digamos, de persecución, de injusticia, de terror, y yo creo que si bien la funa, que parte con, en una historia muy ligada a la dictadura, ¿verdad?, de torturadores que te lo encontrabas en el supermercado y que Chile no lo había justiciado, digamos, no puede transformarse en la primera reacción. Y eso también yo culpo bastante a las redes sociales, porque las redes sociales, sobre todo cuando eres anónimo y no hay ninguna responsabilidad, es caldo de cultivo para que tú puedas funar, atacar a cualquier persona, y yo creo que eso atenta con la democracia y atenta con la confianza a las instituciones. María José, si vemos en un año electoral como este, tú dices, bueno, tenemos mucha decepción de este gobierno, se esperaba otra cosa. José Antonio Kast, el diputado Johannes Kaiser, el Partido Social Cristiano, tiene una postura en esta materia muy conservadora, ¿no? Sí.
Por otro lado, digamos, en la primaria del progresismo, este tema todavía no ha aparecido como cuál es su agenda en términos de diversidad sexuales, en términos de ampliación de esos derechos y también en términos de los derechos de las mujeres. Y también está Chile Vamos, ¿no? ¿Cómo ves tú, partamos por Chile Vamos, frente a esta materia, ya que fue su líder, el único presidente elegido 2 veces en 50 años, el expresidente Piñera, quien impulsó estos 2 hitos que comentábamos antes, pero que hoy día los diputados y los senadores de Chile Vamos estarían disponibles para legislaciones de ese tipo? Yo creo que es lamentable cuando se usan los derechos de las personas como moneda de cambio o como manera de diferenciarse o, no, o de seguir ciertas modas, por así decirlo. Y yo efectivamente veo que hay un retroceso entre la mirada del gobierno de Sebastián Piñera y de Sebastián Piñera en particular con Chile Vamos hoy. Yo no entiendo por qué Matei quiere parecerse a José Antonio Kast o a Johannes Kaiser. Yo creo que por ahí no va a ganar más votos. Yo creo al contrario, que Chile Vamos debería mantenerse en este camino más liberal, ¿verdad? Y poder seguir profundizando las leyes a las cuales Sebastián Piñera les puso urgencia y terminó aprobando. Y hay un dato muy particular. La ley de identidad de género se aprobó, obviamente con votos de derecha, de Chile Vamos, y fue Chile Vamos quien más énfasis le puso a los programas de acompañamiento. Y hoy día, el mismo Chile Vamos, e incluso mismos diputados, quieren terminar con el programa de acompañamiento. Y hablemos justamente de eso porque la Cámara de Diputados hizo un informe, ¿no? Una comisión investigadora, y se aprobó por 56 votos y 31 votos en contra. Un informe muy lapidario contra este programa que se llama PAIC, Programa de Acompañamiento para las digamos, infancias y niños trans. Y de hecho le pide al Ministerio de Salud revertir, digamos, esta política y que no se le dé ningún tratamiento hormonal a menores de edad. Un tema muy controvertido en todo el mundo, por supuesto que se está discutiendo, que hay un famoso informe, el informe CAS, que también ha generado polémica, pero está el tema hoy día de decir, bueno, cómo se protege a niños y niñas porque evidentemente cuando son menores de edad tienen un estatus de protección legal distinto y porque puede cambiar de opinión, ¿no? ¿Cómo recoges tú eso desde el lado de decir, más allá de que a lo mejor quienes más estaban de acuerdo o quienes estuvieron de acuerdo en su momento con la ley de identidad de género y el acompañamiento, hoy día a la luz de nuevos antecedentes, de testimonio, están diciendo, ojo, aquí hay que tener cuidado con los menores de edad que tienen un estatus distinto? Mira, a mí el informe cuando lo revisé me parece muy peligroso porque es totalmente anticientífico. No toma la evidencia internacional. Es un informe liderado además por Johannes Kaiser, que es un conocido antivacunas y anticientífico. Y ahí en el informe lo que lo hace peligroso es que hace que políticos tomen decisiones de salud que le corresponden a las familias y a los médicos, ¿no? Y ahí quiero separar 2 cosas. Primero, el programa de acompañamiento, que es un programa psicosocial. A mí, si un niño tiene dudas respecto a su identidad, el Estado tiene que ofrecerle un acompañamiento para que vaya descubriendo esa identidad, sea trans o no sea trans, o negarle cualquier ayuda, que lo que termina pasando es que solo las familias que pueden pagar acompañamiento acceden a él. Yo creo que es peligroso quitarle posibilidades a las personas y quitarle recursos a las familias para que puedan acompañar a su hijo en este descubrimiento. Pero tiene que ser a la par con los padres, ¿no? O sea, los padres también tienen algo que fue parte de la crítica, ¿no? De que podían incluso niños o niñas trans, digamos, iniciar tratamiento o en el fondo iniciar este acompañamiento sin que los padres supieran o sin que los padres quisieran. Es que eso es falso, no hay ningún niño o niña en el programa de acompañamiento que no vaya con sus padres, con su tutor, digamos, legal. Ya. O sea, van todos acompañados. Y de hecho no hay ninguna queja
en el sistema de padres o madres, ¿verdad?, respecto a este programa de acompañamiento. Yo creo que también es muy bueno que vayamos escuchando, ¿verdad?, esas familias y cómo ha sido ese acompañamiento. Y por otro lado está el tema, ¿cierto?, de los tratamientos hormonales, que los tratamientos hormonales, incluso lo dice el informe CAS, se tienen que revisar caso a caso por un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y por supuesto cualquier tratamiento en menor de edad tiene que ser con el consentimiento de sus padres, así es la ley en Chile. Entonces a mí me parece bien que sean obviamente las familias y los médicos los que vayan viendo cuáles son los acompañamientos o los tratamientos que se requieren. Y no así la política, porque el día de mañana, si llega, digamos, y fantaseamos más o menos, algún líder ultraconservador, ¿qué pasa si prohíbe, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas porque tiene efectos secundarios en menores de edad? ¿No? ¿Quién decide eso? Y yo creo que por eso es fundamental el defender a la familia y defender el rol del Estado respecto a entregarle posibilidades. Ellos verán si lo toman o no. Ahora, la diferencia con las pastillas anticonceptivas es lo irreversible, ¿no? Que estos tratamientos hormonales en menores de edad no, tienen consecuencias, tienen la posibilidad de tener consecuencias irreversibles en el futuro de ese niño, ¿no? Por eso tienen que ir, o sea, con acompañamiento, porque hay efectos secundarios. A ver, todos los remedios tienen efectos secundarios. Y hay algunos en todo el espectro más irreversibles que otros. O sea, los antidepresivos, por ejemplo, hay ciertos efectos secundarios. Pero en este caso, infertilidad, problemas a los huesos, en fin, o sea, problemas mayores, claro. Depende del caso a caso. Y es muy importante, obviamente, el ir acompañando para ver cuáles son esos efectos secundarios que te van dando. Y eso es recomendable para cualquier medicamento. Claro, especialmente entonces en casos de menores de edad, un tema que, como decíamos, está en el debate mundial y también en Chile. María José Cumplido, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Paula. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes acá en CNN Chile. Ya viene Carlos Peña, espérennos.